¿Siente usted profundamente acerca de las cosas y circunstancias que son conmovedoras o importantes? ¿Ha estudiado alguna vez sus reacciones emocionales para tratar de determinar si usted ha alcanzado estabilidad y madurez emocional? Casi nadie se preocupa de pensar seriamente sobre este tema de las emociones. Los seres humanos comenzamos a vivir como pequeños bebés. Tenemos que crecer. Pero, para cumplir el verdadero propósito y la verdadera misión de nuestra vida, ese crecimiento no puede ser solamente físico, sino que también ha de ser mental, espiritual y emocional. ¿Se ha detenido alguna vez a considerar cuántas personas piensan, fundamentalmente, solo en la madurez física? Si no fuera porque la enseñanza primaria es obligatoria en nuestra civilización occidental, ¿cuántos seres humanos tendrían la iniciativa de desarrollar sus mentes? ¿Y qué decir del desarrollo espiritual? La persona promedio, en el mundo entero, automáticamente acepta la religión establecida que profesan sus padres o que predomina en su país. ¿Por qué la mayoría de los chinos profesan el budismo o siguen las doctrinas de Confucio? ¿Por qué en la India se mantiene la religión hindú, de generación en generación? ¿Por qué casi todos los japoneses abrazan el sintoísmo o el budismo? Porque los árabes son musulmanes, los judíos continúan las tradiciones del judaísmo, los italianos, españoles, franceses y latinoamericanos, en su gran mayoría, son católicos romanos, y los británicos y norteamericanos se llaman a sí mismos cristianos protestantes. ¿Cuántos hombres realmente se han detenido a pensar en por qué creen en los conceptos religiosos que tienen como cosa sagrada? Es que hay muchos, entre centenares de millones de hombres, que alguna vez dediquen una seria reflexión a su crecimiento espiritual. Sin embargo, nadie alcanza una verdadera madurez, a menos que alcance también la madurez espiritual. Pero es que son aún menos los que se detienen a pensar en la necesidad del desarrollo emocional. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de madurez emocional? Son muy pocos los que conocen el verdadero significado de esta expresión. ¿Lo conoce usted? Sin embargo, la madurez emocional es una de las claves de la felicidad humana. Nadie está plenamente desarrollado, nadie es realmente maduro, si no ha logrado, además de su madurez física, mental y espiritual, también su madurez emocional. Pero, ¿dónde encontramos que se enseñe cómo lograr esta última? ¿Sabe usted de alguna escuela o universidad que ofrezca cursos de madurez emocional? Y es algo, sin lugar a dudas, que necesitamos que se nos enseñe, ya que son pocos los hombres capaces de enseñársela a sí mismos. Nadie nace siendo emocionalmente maduro. Esa madurez es algo que tenemos que aprender y desarrollar. Necesitamos reflexionar continuamente en el hecho de que hemos nacido como indefensos bebés, desprovistos de todo conocimiento y sin instintos ciegos como los de los animales. ¿Ha visto alguna vez cómo nace un ternero? La vaca no necesita ir al hospital, ni ser atendida por un tocólogo. No necesita un salón de partos. Nadie la ayuda. El ternero nace mediante un proceso natural e instintivo. Casi inmediatamente, se pone en pie. En el primer momento, notará sus patas un tanto temblorosas, pero, al poco rato, ya puede pararse con toda estabilidad y comenzar a caminar. No tiene que esperar casi un año para esto. Y nadie le enseña hacia dónde tiene que ir. El ternero ya lo sabe. Tiene un instinto que automáticamente está integrado en su cerebro. Busca su comida. Nadie le dice ni le enseña dónde encontrarla. La vaca se limita a mantenerse en pie, estúpidamente, esperando que el ternero venga a mamar. En la raza humana, en cambio, ningún recién nacido sabe tanto. Sin embargo, el bebé tiene algo que le falta al ternero, la mente humana. Pero los humanos tenemos que crecer y desarrollarnos, tenemos que aprender, tenemos que ser enseñados. Y una de las cosas que más necesitamos aprender, por resultarnos de importancia vital, es el uso correcto de nuestras emociones. Hay una relación importantísima entre la mente y las emociones humanas. Pero casi nadie piensa en la necesidad de que esas emociones sean controladas por la mente. Sin embargo, nuestras emociones necesitan ser comprendidas, enseñadas, adiestradas y controladas por la mente. Esta última nos fue dada con un propósito. ¿Cuál es el lugar adecuado y lógico para comenzar ese adiestramiento de las emociones?
Es algo que debe enseñársele al niño desde que es muy pequeño, desde que solo tiene 1 año de edad, y ese adiestramiento ha de continuar en la escuela primaria. Es decir, los primeros maestros tienen que ser los padres en el hogar. Pero, ¿cómo pueden los padres, si son emocionalmente inmaduros, enseñarles madurez emocional a sus hijos? Y en la escuela, ¿cómo pueden los maestros enseñar algo que ellos mismos nunca aprendieron? ¿Qué es exactamente la madurez emocional? Un autor la define así: el tránsito de un estado de tomar y recibir, a un estado de dar y compartir. Esto implica que también hay un principio espiritual involucrado en la cuestión, el proceso de desarrollo que va de nuestros impulsos y reacciones naturales hasta el principio de amar al prójimo como a uno mismo. Pocos se dan cuenta de que esta es una receta para la felicidad. Pero es algo que debe ser aprendido por la mente y desarrollado por la autodisciplina. Como dije antes, es algo que no poseemos al nacer, y nuestra naturaleza humana es totalmente opuesta a ese principio de generosidad. La ley divina se basa en el principio del dar. Su cimiento mismo es el amor. El amor es una preocupación generosa volcada hacia los demás. La naturaleza humana es como un imán, que tira en una sola dirección, hacia uno mismo. La naturaleza humana es egoísta. Pero la ley de Dios nos señala el camino que conduce a la paz, la felicidad y todo lo que es bueno. Los humanos necesitamos que ese camino nos sea enseñado. El dar, el compartir, el servir y el ayudar son cosas que necesitan ser aprendidas. Los seres humanos estamos equipados con emociones. Y, desde la infancia, todos los humanos somos estimulados, en mayor o menor medida, por esas emociones. Las emociones son sentimientos, son alteraciones que nos apartan de un estado de calma en el que podemos pensar y actuar racionalmente. La emoción es un impulso hacia la acción, hacia la expresión del sentimiento, sin aprobación de nuestra mente, a menos que nuestras emociones ya hayan sido adiestradas y controladas. Entre las emociones, figuran sentimientos o manifestaciones tales como el miedo, la ira, el resentimiento, los celos, el odio, la tristeza, el dolor, la sorpresa, el deseo, el éxtasis y la alegría. Las emociones tienen primos hermanos, nuestros estados de ánimo. La persona emocionalmente inmadura generalmente es voluble, porque no ha aprendido a dominar esos estados de ánimo. Cada día que pasa, me siento más y más impresionado con una importante verdad que nosotros, los humanos, tendemos a pasar por alto. Mientras los animales, en el curso del plan previsto para ellos por el Creador, están guiados por sus instintos, el hombre tiene facultades y poderes que son infinitamente superiores. El espíritu en el hombre le imparte al cerebro los poderes de la mente humana, una calidad intelectual, inclusive espiritual. Los animales no pueden apreciar una pintura de Gainsborough, Rembrandt o Goya, una sonata de Beethoven, un concierto de Schumann, ni la literatura de los grandes autores. Los animales no pueden adquirir conocimientos científicos, sopesar los hechos, hacer decisiones, formar juicios, ejercitar su autodisciplina ni desarrollar su carácter. No pueden elevarse hasta el Dios Todopoderoso y buscar la unión con Él. No pueden convertirse en hijos engendrados por Dios, ni mantener una comunicación real con el Creador eterno. No pueden abrir sus mentes a las iluminaciones del Espíritu Santo, ni comprender las verdades espirituales. Y tampoco pueden llegar a nacer como hijos de Dios en el seno de la familia de Dios. El hombre ha sido puesto sobre la tierra para alcanzar algo infinitamente mayor que el mero destino animal. El hombre fue creado para desarrollar un carácter espiritual, para llegar a convertirse en un ser similar al Dios Supremo. Y todo esto puede producirse a través de la maravillosa mente humana. El hombre llega al conocimiento de Dios a través de la mente. Es con la mente que reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos. El Espíritu de Dios es el Espíritu que ha entrado en una mente sana. Y no solo el desarrollo espiritual, sino también la madurez emocional, es desarrollado a través de la mente. Esa madurez emocional se desenvuelve mediante el conocimiento correcto, el pensamiento creativo, las decisiones acertadas, el uso de la voluntad y la autodisciplina, todo ello con el fin de que las acciones humanas puedan ser correctamente encaminadas hacia la realización del verdadero propósito de nuestras vidas. Sin embargo, hay muchos que dan por sentado que el ser humano no es más que el animal superior dentro de la escala zoológica.
Al sostener semejante cosa, no se están dando cuenta de la extraordinaria magnitud del potencial humano. Quienes piensan así, se permiten a sí mismos actuar irreflexivamente, guiados por sus impulsos, al vaivén de sus sentimientos, emociones y estados de ánimo. No es de extrañar que esa conducta los lance a una marejada de problemas, tragedias y sufrimientos, que ellos mismos provocan con sus acciones irracionales. Una vez conocí un ejemplo trágico. Se trataba de un hombre de educación superior, un maestro que asumió la responsabilidad de enseñar a los jóvenes, aunque él nunca había aprendido la verdad central de esta vida. Su mente estaba llena de conocimientos acerca de las cosas, geología, astronomía, matemáticas, literatura, pero era un hombre que había adquirido muy escasos conocimientos acerca de sí mismo, de sus impulsos, deseos, sentimientos, estados de ánimo. En su niñez, había sido malcriado y consentido. Sus mayores siempre le habían permitido salirse con la suya. No le habían enseñado dominio propio. No le habían enseñado cómo sobreponerse a sus deseos y estados de ánimo, guiándolo sabiamente. Este hombre se había casado con una mujer inteligente y bella. Había constituido una familia agradable y disfrutaba de una posición honrosa. Pero, permitiendo que sus sentimientos e impulsos fueran la guía de sus acciones, su matrimonio terminó en divorcio. Y, dejándose llevar por sus volubles emociones y por su tendencia a escapar de sus problemas, en lugar de hacerles frente, escapó en ciego terror de su elevada posición y de su brillante futuro. No solo destruyó su propia felicidad, sino también su matrimonio y su hogar, haciendo infelices a muchas otras personas. Este hombre había permitido que sus emociones e impulsos, no su mente, guiaran sus acciones. Había enfocado las circunstancias desde el punto de vista de sus sentimientos, no de su razón, de modo que su comprensión de las cosas llegó a ser distorsionada. Este era un hombre que se había desarrollado física e intelectualmente, pero, en lo emocional, seguía siendo un niño. Y, lamentablemente, también era niño en su desarrollo espiritual. El desarrollo físico y mental no basta para alcanzar la madurez. También es imperativo crecer espiritual y emocionalmente. Los padres tienen que darse cuenta de que ellos tienen la responsabilidad de estudiar a sus propios hijos, para enseñarles el camino correcto y adiestrarlos en el control de su temperamento, sus impulsos, sus sentimientos, sus iras y sus estados de ánimo. Los padres son los que tienen que enseñar a sus hijos a ponerles freno al egoísmo y a la vanidad. Son los padres los que tienen que enseñar el amor y la generosidad. Son los padres los que tienen que enseñar a dar, en lugar de enseñar a recibir egoístamente. Pero la madurez emocional no implica una madurez fría, puramente racional, desprovista de emociones y sentimientos. La verdadera madurez emocional reside en la capacidad de controlar las emociones, no en la capacidad de anestesiarlas y suprimirlas. La persona emocionalmente madura sí expresa sus emociones, pero lo hace en la forma correcta, en el momento adecuado y en la medida apropiada. Esa persona es capaz de expresar entusiasmo, felicidad, alegría, gratitud por las bendiciones recibidas y profunda reverencia, íntimamente sentida, en su adoración a Dios. Es una persona capaz de sentir compasión por los otros y de expresar esa compasión con simpatía y con acciones misericordiosas. La madurez emocional no consiste en la crucifixión de las emociones. Consiste en controlarlas y guiarlas con verdadera sabiduría. La madurez emocional debe desarrollarse paralelamente con el proceso de crecimiento físico, mental y espiritual. Los cuatro aspectos se entremezclan, para producir finalmente ese carácter espiritual perfecto, cuya formación es el verdadero propósito de la vida. Ese carácter puede traernos una felicidad duradera, llena de grandes compensaciones. Ahora, lector, permítame describir las tres categorías o grupos dentro de los que caen muchos seres humanos, por proceder en una forma irreflexiva. Después veremos unos pocos ejemplos que tipifican el uso correcto de las emociones. En el primer grupo, tenemos a aquellos, generalmente con una educación bastante rudimentaria, que se permiten a sí mismos caer en extremos emocionales. Emocionalmente, son meros bebés. Ni siquiera se les ocurre tratar de frenar o controlar sus emociones. Así, reaccionan emotivamente, en forma desproporcionada, frente a cosas realmente intrascendentes, como lo haría un niño pequeño.
Si estas personas guiaran sus automóviles en la misma forma en que lo hacen con sus emociones, sus autos correrían sin freno por las carreteras, provocando verdaderos desastres. Se irritan, además, por banalidades insignificantes. Tienen un temperamento incontrolable. Tampoco saben medirse a la hora de alabar a otros y reconocer su mérito. Son propensos a la exageración. Estas personas, por lo general, murmuran, calumnian y hablan mal de otros a sus espaldas. Se sienten continuamente celosas y resentidas o, por el contrario, en un estado de júbilo inmoderado. Algunas sectas religiosas deliberadamente atraen a las personas de emotividad exagerada. En las reuniones, los predicadores se aprovechan de las emociones de sus feligreses para influirlos, alentando explosiones incontroladas de reacción emocional. Pero ese no fue el ejemplo que nos dieron Cristo y sus apóstoles originales. En el segundo grupo o categoría, tenemos a los que se van al extremo opuesto. Generalmente, caben aquí los intelectuales que han alcanzado una educación superior, aunque generalmente mal dirigida. Estas personas controlan sus emociones con la mente, pero hasta el punto exagerado de que esas emociones están anquilosadas y muertas. Ya no son capaces de sentir profundamente acerca de algo. Han perdido toda sinceridad. Ya no son capaces de una gratitud profunda, ni de sentimientos compasivos, ni de verdadera simpatía hacia los demás. Sus emociones nunca llegaron a madurar, porque las aniquilaron antes. El tercer grupo es igualmente trágico. Está formado por aquellos que nunca asfixiaron sus emociones con el control mental, ni tampoco se excedieron jamás en manifestarlas. Simplemente son indiferentes. Todo les da igual. No tienen propósito que guíe sus vidas. No tienen ambición. No tienen chispa. No irradian. Cuando son presentados a alguien, extienden una mano fría, por puro formulismo. Son incapaces de dar un cordial apretón de mano. Son gente sin personalidad. No tienen vida suficiente en ellos para generar en otros una reacción emocional. Si usted está enclavado en alguno de estos tres grupos, entonces usted está en un error. Como contraste, veamos ahora algunos ejemplos de la actitud correcta en lo que concierne a las emociones. ¿A dónde iremos para encontrar la enseñanza adecuada en materia de reacciones emocionales? Tendremos que ir a la misma fuente que nos enseña el camino correcto para deambular por esta vida, la palabra de Dios. La Biblia nos dice que nuestra relación con Dios es algo que debe dominar completamente nuestras vidas. Más aún, esa relación con Dios es nuestra vida. Y la Biblia también nos enseña a sentir profundamente acerca de ello, aunque siempre de una forma inteligente. Veamos lo que Dios nos enseña a través de su profeta Joel. Se acerca una época terrible de dificultades de alcance mundial, como nunca antes se ha experimentado en la historia. Joel profetizó la futura epidemia de hambre y de enfermedades. Joel nos habla de las plagas del día del Señor. Joel profetizó la futura guerra mundial nuclear, la más aterradora experiencia que haya conocido la humanidad. Dios inspiró a Joel para que nos instruyera sobre cómo escapar a este sino y encontrar abrigo. ¿Y acaso Dios nos recomienda que, para lograr esto, repitamos ciertos rituales rutinarios o determinadas plegarias que ya encontramos escritas y que nos limitemos a decir sin verdadera emoción? No, eso no fue lo que nos aconsejó el Señor. Veamos qué es lo que Él nos dice. Por eso, pues, ahora, dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos al Eterno, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Lloren los sacerdotes ministros del Eterno, y digan, perdona, oh Eterno, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Responderá el Eterno, Joel 2, versículos del 12 al 19. Dios dice, por tanto, que debemos volvernos hacia Él, ayunando y rasgando nuestros corazones con un sentimiento profundo y real. Es decir, no se está excluyendo nuestra reacción emocional. Al contrario, esto constituye una plena ratificación mental del propósito y de la necesidad de buscar a Dios con todas nuestras fuerzas y con nuestros sentimientos más intensos y profundos. Al reprender a Israel por su apatía e insensibilidad, Dios dijo,
y no clamaron a mí con su corazón, Oseas 7, versículo 14. Veamos también algunos de los ejemplos de oración que la Biblia nos da. Notemos la plegaria de arrepentimiento de David, después de su pecado de adulterio con Betsabé y de haber hecho matar al marido de ésta. En el Salmo 51, David pone todo su corazón y todo su sentimiento en su oración: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y reparemos también en las plegarias del profeta Daniel, que se caracterizan por su impresionante intensidad. Daniel no oraba superficial ni rutinariamente. Al contrario, ponía todo su corazón en ello. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Eterno, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Oh Eterno, nuestra es la confusión de rostro. Del Eterno nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Daniel 9, versículos del 3 al 9. ¿Puede usted imaginarse a esos hombres rezando sin lágrimas, con los ojos secos? Yo no soy capaz de hacerlo. Estoy seguro de que, al orar, estaban conmovidos hasta el llanto. Las suyas eran plegarias intensas, de entrega total a la voluntad de Dios. Dios graciosamente me ha concedido, a través de impresionantes milagros, muchas respuestas a mis plegarias. Pero estas respuestas me han sido dadas solamente cuando he orado intensa y profundamente, desde el fondo de mi corazón. No ha habido un solo caso en que haya obtenido una respuesta a una oración puramente rutinaria. Sin embargo, la mayoría de la gente ora así, de rutina, por obligación, sin emoción ni sentimiento. Quizá ello explique por qué tantas plegarias quedan sin respuesta. Jesús nos dio el ejemplo de dos hombres que hacían oración. Uno era un respetado fariseo, el otro, un despreciado publicano. El fariseo se mantenía en pie y pronunciaba palabras vacías de emoción, ensalzando su propia autoestimación y vanidad. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, versículos del 9 al 14. Jesucristo es nuestro ejemplo. ¿Puede usted comprender qué profundidad de sentimientos experimentó Cristo cuando paseó su vista sobre la ciudad de Jerusalén, donde hombres engañados y extraviados obraban el mal? Él amaba a aquellas gentes, y fue entonces cuando prorrumpió en esta patética exclamación: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Mateo 23, versículo 37. Vemos en esto una expresión de las emociones. Pero fue una expresión inteligente, no arrebatada ni guiada por impulsos sensuales. Fue una expresión emocional, pero cargada de hondo significado. Jesús, desde luego, tenía el poder divino. Él pudo haber unido por la fuerza a las gentes de Jerusalén, obligándolas a acercarse a él. Pero, de haber hecho tal cosa, su propósito, que los hombres desarrollen su carácter divino libremente, se hubiera visto frustrado. Dios ha querido que sean los hombres los que tomen sus propias decisiones.
Y le apena íntimamente el constatar cómo los seres humanos rechazan su verdad, con lo que también están rechazando la felicidad, la salvación y la vida eterna. ¿No deberíamos nosotros emocionarnos profundamente ante todas estas cosas? Estas son, precisamente, las verdades que deberían sacudirnos con los más profundos sentimientos, como sacudieron y estremecieron a Jesús. Poco antes de la traición de Judas, Jesús se separó un rato de sus discípulos para orar. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, versículo 44. Si aprendemos a vivir de toda palabra de Dios, es decir, por el libro de instrucciones que Dios nos dio, entonces también aprenderemos a guiar nuestras emociones inteligentemente, sin suprimirlas, pero sin dejar que se desboquen arbitrariamente. Jesucristo, a la edad de 33 años y medio. Era el hombre más perfectamente desarrollado, física, mental, espiritual y emocionalmente. Había alcanzado su plena madurez, combinando armoniosamente esos cuatro aspectos en la unidad de un hombre íntegro y perfecto. Estudiemos su vida, sigamos su ejemplo, vivamos como él vivió. Y comencemos, ahora mismo, a adiestrar a nuestros hijos desde su primer año de vida, o desde la edad que tengan en este momento, en el arte de desarrollarse emocionalmente.